Hola hermanos, reciban un saludo muy especial. Hoy viernes 8 de mayo del 2020. Me da gusto poder saludarles por este medio y compartir con ustedes la palabra de Dios y que juntos podamos meditar en ella y encontrar las enseñanzas de Dios para nuestra vida. Mi deseo es que Dios bendiga y guarde su vida de manera especial, que conceda los anhelos de su corazón y que encuentre en el Señor esa cobertura desde el aspecto individual y como en lo familiar. Cualquier asunto, presénteselo al Señor. Recuerde que uno de los versículos dice así: confía en el Señor, espera en Él y Él hará. Entonces, confiemos y esperemos en el Señor. El Salmo 70, versículo 4 y 5. Un salmo escrito por David. Le invito a que en casa haga la comparación entre este capítulo con los últimos versículos del Salmo 40 y encuentre las similitudes. Hay mucha similitud en estos pasajes. Así que ahí hágalo con tiempo en su casa. Y meditemos entonces en estos versículos. El versículo 4 y 5 dice así: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Enfrentemos la crisis. Enfrentando la crisis, dice, es nuestro tema. Enfrentemos la crisis, hermanos, a través de tres acciones. Primero, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Enfrentemos la crisis con gozo y alegría, gozándonos y alegrándonos. Esto suena un poco ilógico e incongruente para aquellos que no han conocido al Señor, para aquellos que no han nacido de nuevo, para aquellos que andan en el mundo todavía. De hecho, así es. Dice, gócense y alégrense. El gozo y la alegría debe ser una característica principal de los que buscan al Señor. Y además debe ser contagioso, debe ser transmitido hacia aquellos que no lo experimentan por sí solos y en carne propia. Entonces, ¿quiénes buscan al Señor? Fíjese, ¿quiénes viven con gozo y alegría en medio de la crisis? No lo hacen los de allá afuera. No lo hacen los que no han nacido de nuevo. Lo hacen los que buscan al Señor. Es decir, usted y yo, la iglesia del Señor, debemos de vivir y enfrentar la crisis gozándonos y alegrándonos, aunque al mundo le parezca extraño esta actitud. Pero esta actitud es la primera forma de enfrentar la crisis. Segunda cosa, y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Segunda actitud, engrandezcamos al Señor en medio de la crisis, o enfrentemos la crisis engrandeciendo a Dios. Lo importante de este punto es que engrandecer a Dios tiene que ver con honrarlo, con alabarle, con bendecir su nombre, con exaltarlo, con poner en alto el nombre del Señor. Engrandecer a Dios también tiene que ver con un buen testimonio, con una forma de vida correcta, con una forma de vida que honre al Señor en palabra, en pensamiento, en conducta. Todas estas áreas de nuestra vida deben engrandecer al Señor. Engrandecer a Dios también tiene que ver con una entrega total al Señor, con una consagración completa hacia nuestro Dios. Notemos algo interesante. ¿Quiénes engrandecen al Señor? Y digan siempre los que aman tu salvación. Los que aman tu salvación. Ojo, hermanos, tampoco lo hacen los de allá afuera. Tampoco lo hacen los no cristianos. Lo hacemos los hijos de Dios, los redimidos, los que hemos sido salvados, los que en un momento estuvimos en tinieblas y ahora estamos en la luz, los que antes no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. Los redimidos, los salvados, debemos engrandecer a nuestro Dios. Engrandecer a Dios, hermanos, es una tarea importante, es un deber, es una de las cosas que debemos hacer
los hijos de Dios. Engrandecer a Dios, hermanos, tiene que ver con proclamar que el único que puede concedernos los anhelos y las peticiones de nuestro corazón es Dios. Predicar de Él. Bien, quiero comentar algo. La salvación aquí expresado en este texto no es la salvación espiritual que expresamos, aunque así lo aplicamos, porque la salvación aquí tenía que ver con una salvación física, es cierto, porque David se sentía acechado por sus enemigos. Bien, pero ya aplicado a nuestra vida actual y a nuestro contexto actual, la salvación es aquella que hemos adquirido al creer en Cristo Jesús. Por eso, los redimidos, engrandezcamos al Señor y busquemos al Señor en medio de la crisis. Esta es la segunda actitud. Engrandezcamos al Señor en medio de la crisis. Tercera acción, buscando a nuestro libertador. Enfrentemos la crisis buscando a nuestro libertador. Dice el versículo 5, yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. David expresa, yo estoy afligido y menesteroso. Estoy afligido. Las aflicciones de David tenían que ver con las situaciones que vivía, dificultades con aquella gente que quería ver su muerte. Se sentía con poca esperanza de vida. Por eso expresa y solicita auxilio al Señor. Sus aflicciones eran meramente eh, físicas. ¿Cuáles son nuestras aflicciones, hermanos? Nuestras aflicciones actuales no necesariamente son solo físicas, también son espirituales, también son emocionales. Pero ¿sabe qué? Este tipo de aflicciones solamente las vamos a satisfacer o vamos a descansar de nuestras aflicciones a través de ir a Cristo Jesús, a través de acudir confiadamente a Él. Nadie más podrá quitarnos nuestras aflicciones. Nuestras aflicciones, hermanos, sinceramente, a veces nosotros mismos nos las provocamos. Somos nosotros a veces los causantes de nuestras propias aflicciones. Bueno, no importa. Asumamos nuestras responsabilidades, pidamos perdón cuando tengamos que hacerlo, ya sea a nuestro prójimo o al Señor, pero ya en un estado de aflicción, corramos hacia Cristo Jesús y busquemos el descanso. David también expresa que está menesteroso, es decir, necesitado de paz, de vivir tranquilo, de poder ir a su casa sin que su amigo lo amenace de muerte. Ese es el tipo de necesidades que él tenía. Ahora bien, también necesitaba paz y tranquilidad, por eso lo buscaba en el Señor. Entonces, ¿cuáles son nuestras necesidades, hermanos? Nuestras necesidades, los acabamos de mencionar, a veces son de todo tipo, hermanos. Bien, todas esas necesidades las encontramos y las saciamos en Cristo Jesús. Quiero mencionar algo. Mucho ojo, hermanos. Em, las, las necesidades que muchas veces tenemos los hijos de Dios, déjeme decirle que si son físicas, medianamente las podemos cubrir nosotros o tal vez si estamos enfermos, por ejemplo, vamos al médico, nos receta cierta medicina y lo tomamos y medianamente estamos bien. Eso es en el aspecto de salud. Pero en cuestión espiritual y emocional, permítame decirles que la mayoría son falta de paz, falta de amor, falta de tranquilidad, falta de perdón, muchas otras cosas. Agréguele a esta lista lo que usted desee. ¿Le digo algo, hermano? Este tipo de cosas son intratables por un individuo terrenal. De ahí la gran necesidad de que vayamos a Cristo Jesús y busquemos su cobertura, que busquemos que Él sacie todas esas necesidades que nadie más puede hacer, que nadie más puede darnos. Entonces, ¿por qué no ir si tenemos la gran oportunidad
de ir a Cristo Jesús, que nos dice, al que a mí viene, no le echo fuera, y que al mismo tiempo dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar, y que Isaías también expresa, a todos los sedientos venid a las aguas. Si tenemos esta oferta gratuita por el Señor, ¿por qué no correr a Él y dejar nuestras aflicciones, nuestras cargas, y permitir que Él sacie nuestras necesidades? Muchas veces como que pretendemos buscar este tipo de cosas en la gente, en los amigos, en las personas, en la familia, pero nunca, como que se nos olvida de repente que estas cosas las encontramos en Cristo Jesús. Pues un error, porque perdemos el tiempo buscando en donde no podemos encontrar. Buscamos eh, tranquilidad y paz en alguien que simplemente no nos lo puede ofrecer porque no lo tiene. Y nadie puede dar lo que no tiene. En cambio, Cristo Jesús sí lo cubre todo. Así que vayamos al Señor. David expresa, apresúrate a mí, oh Dios. Esta frase al parecer encierra una especie de desesperación. David estaba desesperado. Por eso dice, apresúrate a mí, oh Dios. ¿Y cuántas veces, hermanos, no nos hemos encontrado en estas circunstancias? Desesperados ya, al grado de decirle, Señor, por favor, necesito ver una señal de que tú me estás escuchando. Necesito ver una señal de tu obrar a mi favor. Necesito, Señor, ver que estés actuando conforme a mi petición. Y a veces nos encontramos en una situación así, desesperados, y ya clamando desesperadamente, diciéndole al Señor, apresúrate, por favor, Señor, apresúrate a mí. Dice ahí, ayuda mía y mi libertador eres tú. Esto lo tenemos claro. El único que puede liberarnos de nuestras cargas, de nuestras necesidades, es Cristo Jesús. Además, Él ya lo hizo en el aspecto espiritual. Nos ha dado la libertad eh, de, de vivir en paz y en armonía y en esa vida eterna que Él nos ha ofrecido, porque antes éramos esclavos y cautivos de nuestros pecados, de nuestras concupiscencias, de nuestras rebeliones. Vivíamos en tinieblas y éramos por naturaleza hijos de ira, como expresa el apóstol Pablo. Entonces, Cristo Jesús es nuestro libertador. Enfrentemos la crisis buscando a nuestro libertador. David concluye, oh Jehová, no te detengas. A veces podemos pensar equivocadamente, nuevamente, que Dios se desentiende de lo que le pedimos. Al parecer, a Dios no le interesa ayudarnos. A Dios no le preocupa nuestro estado de vida. Y podemos pensar así equivocadamente. La realidad es que muchas veces lo que le pedimos al Señor, detrás de ese silencio de Dios, hay otros planes suyos hacia nosotros. Y eso no lo comprendemos en el momento. Debemos comprender lo siguiente y tenerlo bien presente, que muchas veces la forma de responder de Dios hacia nosotros es no haciendo nada. Y esa es una realidad, hermanos. En otras ocasiones nos va a responder en su momento o de forma inmediata, pero a veces nos va a responder en silencio y no haciendo nada. Preparémonos para este tipo de respuestas del Señor hacia nosotros. Entonces, tres formas, hermanos, o tres acciones con las cuales podemos enfrentar esta crisis en la que nos encontramos. Primero, gozándonos y alegrándonos. Segundo, engrandeciendo a nuestro Dios. Tercero, buscando a nuestro libertador. Quiero hacer un paréntesis aquí, en la parte de engrandecer a Dios. Déjeme decirle que lo que nunca nos imaginamos es que esta crisis o esta cuarentena nos llevaría a otro nivel de cristianismo, a otro estado de cristiandad. ¿A qué me refiero? Fíjese que en el transcurso de estas semanas nos encontramos con familias intercediendo, con familias orando en casa,
con familias que están más en comunicación con el Señor. De verdad, que gracias a Dios que de alguna manera permitió esta situación, porque hemos descubierto muchas cosas que no imaginábamos que podíamos hacer en casa, en familia. Esa es la realidad. Y aquí vamos, hermanos. Enfrentemos la crisis. Enfrentemos la crisis, hermanos. Recordando, gozándonos y alegrándonos, engrandeciendo a nuestro Dios y buscando a nuestro libertador. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que sea de bendición. Les habló su hermano en Cristo, Israel Pérez Pérez. Les deseo muchas bendiciones para sus vidas. Nos encontramos por este medio la próxima semana. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.